Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Vamos a comenzar este video que hemos titulado Conjuntos. Pero previamente quisiera tomarme un minuto para explicar una cuestión que ocurre en matemática y es la siguiente. Cuando se genera una teoría matemática, todo concepto que se usa tiene que haber sido definido antes de forma precisa y única. Pero los términos de esa definición, a su vez, tienen que haber sido definidos previamente. Como esta secuencia no sigue hasta el infinito porque las palabras son numerosas pero finitas y el vocabulario se acaba, significa que habrá términos que no acepten definición previa. A estos términos se los llaman términos primitivos, cuya característica principal es que deben utilizarse y aceptarse sin definición. En geometría, por ejemplo, el punto, la recta y el plano son términos primitivos. En teoría de conjuntos, conjunto es un término primitivo, así que no tiene definición, sin embargo podemos hacernos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de un conjunto. Por lo pronto vamos a decir que un conjunto es una colección de objetos que están agrupados con un determinado criterio. Existen dos formas de expresar a un conjunto: por extensión o por comprensión. Y ahora vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Decimos que un conjunto está expresado por extensión cuando se enumeran todos sus elementos. Aclaro que esto a veces no es posible porque hay conjuntos que son infinitos. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos el conjunto B corta y de paso vemos cómo se anotan con letra mayúscula imprenta. Luego se coloca un igual y luego se colocan llaves entre las que vamos a escribir a los elementos del conjunto. En este caso, este conjunto que estamos analizando, que es el conjunto B, está formado por las letras A, E, I, O, U. Pero también puede expresarse por comprensión. Un conjunto está expresado por comprensión cuando se menciona la propiedad o el criterio que tienen que tener los elementos para pertenecer a él. Como vemos en el ejemplo, y tomando el mismo caso que el ejemplo anterior, vemos que B está constituido por todos los elementos X, tal que X es una vocal del alfabeto español. Notemos que se trata del mismo conjunto. Hay una forma habitual de representar gráficamente a un conjunto y es lo que se conoce como diagrama de Venn, que para este caso se muestra en pantalla y consiste en escribir a los elementos del conjunto siempre que se puedan, encerrados en una figura similar a un óvalo. Vamos a hablar ahora de lo que se denomina pertenencia. La pertenencia es otro término primitivo en teoría de conjuntos y vamos a mencionar directamente algunos ejemplos para mostrar también los símbolos que utilizamos. ¿Cómo decimos que, por ejemplo, la letra E se encuentra dentro del conjunto B? Bueno, a esto lo escribimos como se muestra en la pantalla y se lee E pertenece a B. En cambio, la letra P no está en el conjunto B corta porque obviamente no es una vocal, así que entonces vamos a escribir esto como P no pertenece a B. Hay un conjunto particular que es el conjunto que no contiene elementos, que se llama conjunto vacío. Existen dos formas de anotar al conjunto vacío. Una es la que se está mostrando en la pantalla, una especie de O tachada. Otra es escribir las llaves sin ningún elemento adentro. Y estas dos formas de anotarlo son válidas. Lo que no es válido es anotar como estamos mostrando en la pantalla ahora, porque de hecho esa expresión es la de un conjunto que sí tiene un elemento, que es el conjunto vacío. Así que esa forma recordemos que no se puede utilizar. Vamos a dar un ejemplo de un conjunto que sea vacío. Supongamos que tengo el conjunto P, que está formado por todos los X reales, o sea, todos los números reales, tales que cumplan la siguiente propiedad, que al elevarlos al cuadrado me den menos 6. Claramente no existe ningún número real que al cuadrado
me dé como resultado un número negativo, por lo tanto este conjunto no tiene elementos, o lo que es lo mismo, es el conjunto vacío. Ahora sí, pasamos a algunas cuestiones que ya podemos definir. Vamos a comenzar con el tema de la inclusión. Vamos a decir lo siguiente: si todo elemento de un conjunto A es elemento simultáneamente de otro conjunto B, entonces vamos a decir que A está incluido en B y lo vamos a anotar como se muestra en la pantalla. Eso se lee A incluido en B. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el conjunto B, el mismo que usamos en la pantalla anterior, que está formado por las vocales del alfabeto español. Y vamos a considerar ahora un conjunto L, que es un conjunto que está formado por todos los X, tal que X es una letra del alfabeto español, es decir, está formado por todas las letras del alfabeto español. Bueno, claramente el conjunto B está incluido en el conjunto L porque las vocales además son letras del alfabeto español. A esto también lo podemos escribir leído en otro sentido, y en este caso lo mostramos en la pantalla. Esto se leería como que L incluye al conjunto B, pero obviamente lo que está expresando es lo mismo. Algunas observaciones sobre la inclusión. Se da siempre que todo conjunto A está incluido en el mismo conjunto. Además, el conjunto vacío siempre está incluido en cualquier conjunto A. Lo que es incorrecto decir es que A pertenece a A, porque vamos a usar el símbolo incluido para hablar de un conjunto y compararlo con otro. El símbolo pertenece lo usamos para hablar de un elemento a un conjunto. Vamos a hablar ahora de la igualdad entre dos conjuntos. Vamos a decir que dos conjuntos A y B son iguales si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. De esta definición se desprenden algunas cuestiones con las que nos vamos a topar seguramente en la práctica y que vamos a mostrar en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto formado por las letras X, Y y Z. Este conjunto es exactamente igual al conjunto formado por los elementos Y, X y Z. Es decir, no importa el orden en que estén escritos los elementos en la descripción del conjunto. Además, se desprende otra cuestión, que es la siguiente: estos dos conjuntos también son iguales al conjunto formado por los elementos X, Z, Y y Z. Es decir, que si en la descripción de un conjunto repetimos un elemento, este elemento, y entre comillas, se cuenta una sola vez. Vamos a hablar ahora de lo que se conoce como inclusión estricta. Vamos a decir que el conjunto A está incluido en el conjunto B, pero noten, a diferencia del símbolo que usamos para la inclusión, que no está considerada la posibilidad de igualdad entre los conjuntos. Entonces, esto se va a dar si y solo si A está incluido en B, pero simultáneamente, por eso escribimos un y, que A no sea idéntico a B, es decir, que A sea distinto a B. Por ejemplo, el conjunto de los elementos formados por X, Y y Z está incluido en el conjunto que tiene a los elementos X, Y, Z, T. Una cuestión que vamos a estudiar son las operaciones con conjuntos. Y a continuación vamos a empezar a describir algunas de ellas. Comenzamos con la intersección entre dos conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, vamos a llamar intersección entre A y B y lo vamos a escribir como se muestra en la pantalla. Y atención al conjunto, es decir, que es otro conjunto, que está formado por todos los elementos que están simultáneamente en A y en B. En símbolos, A intersección B es el conjunto formado por todos los elementos X, tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B. Ahí estamos diciéndole que simultáneamente tiene que pertenecer a los dos conjuntos. Una manera interesante de entender esto es verlo gráficamente. Pero veamos que existen tres situaciones posibles que se pueden dar entre dos conjuntos. En primer lugar, puede existir la situación que se muestra en la pantalla, y esto significa que el conjunto A y el conjunto B
tienen elementos en común que justamente son los que están ubicados en la zona que se muestra en el centro de la figura. Pero puede suceder que los conjuntos A y B no tengan elementos en común y entonces la figura que se utiliza para representarla es esta otra que se muestra en la pantalla, es decir, los conjuntos por separados. Pero puede darse también que uno de ellos tenga exactamente todos los elementos que estén dentro del otro. Entonces la situación va a ser como la que se está mostrando ahora en la pantalla. En este caso veamos que todos los elementos de B también están en A. Y lo que vamos a ver ahora es cuál sería el conjunto intersección. Para el primer caso, obviamente, estamos hablando de todos los elementos que se encuentren en la región que estamos pintando. Para el segundo caso, como estos conjuntos no tienen elementos en común, bueno, en este caso la intersección sería el conjunto vacío. Y para el tercer caso, notemos que los elementos que tienen en común son justamente los que están en el conjunto B. Así que ahí sombreamos cuál sería la intersección entre esos dos conjuntos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos para hacer intersecciones entre conjuntos y mostrar en qué consiste esta operación. Supongamos que tenemos estos tres conjuntos que se muestran en la pantalla, el conjunto M formado por los elementos 1, 2 y 3, el conjunto P formado por los elementos 2, 3, 4, 5 y 6 y el conjunto Q formado por los elementos 5 y 6. Si queremos hacer la intersección entre el conjunto M y el conjunto P, es decir, M intersección P, esta va a estar dada por los elementos que tengan en común estos dos conjuntos. En este caso estamos hablando del 2 y el 3. Ahora, si queremos hacer la intersección entre el conjunto M y el conjunto Q, es decir, M intersección Q, notemos que no tienen elementos en común, con lo cual el resultado es el conjunto vacío. Y si queremos hacer P intersección Q, notemos que la intersección son los elementos 5 y 6, que son los que están simultáneamente en los dos conjuntos. Es decir, en este caso coincide con el conjunto Q. Vamos a pasar ahora a otra operación que es la unión. Dados dos conjuntos A y B, vamos a llamar unión entre A y B y lo vamos a escribir como se muestra en la pantalla al conjunto que está formado por todos los elementos, y atención, que estén en el conjunto A o que estén en el conjunto B. Es decir, los elementos van a estar en el conjunto A unión B si están en alguno de los dos. Vamos a interpretar gráficamente esto. Para el primer caso, como el conjunto A unión B va a estar formado por todos los elementos que formen parte de uno o de otro, entonces el conjunto A unión B sería todo ese que se pinta ahí. Para el segundo caso hacemos lo mismo. Para el tercer caso hacemos lo mismo. Y vamos a analizar un ejemplo para ver de qué estamos hablando. Tomamos los mismos conjuntos que tomamos en el ejemplo de la intersección y ahora vamos a hacer la unión M unión P. Recuerden que este conjunto va a estar formado por los elementos que estén en M o que estén en P. Entonces vamos a escribir a los elementos que estén en M, que son 1, 2 y 3. Estos van a estar en M unión P porque ya cumplen con que estén en M. Y vamos a agregar los que están en P. Como el 2 y el 3 ya lo escribimos, vamos a escribir 4, 5 y 6. Así que ahí tenemos el conjunto M unión P. Vamos a hacer M unión Q ahora. Entonces tomamos los elementos de M, que son el 1, el 2 y el 3. Le vamos a agregar los elementos de Q, que son el 5 y el 6. En este caso no compartían elementos en común, escribimos todos. Y ahora vamos a hacer P unión Q. Y en este caso, fíjense que lo que sucede es que como los elementos de Q están todos en P, entonces la unión coincide con el conjunto P. Vamos a pasar ahora a una tercera operación que es la diferencia. Veamos, dados dos conjuntos A y B, vamos a llamar diferencia entre A y B y lo vamos a anotar como A menos B, como se indica en la pantalla, al conjunto formado por todos los elementos que, atención,
estén en A, pero que no estén en B. Es decir, A menos B está formado por todos los X, tal que X pertenezca a A, pero simultáneamente, o sea, X no pertenezca a B. Si lo vemos de manera gráfica, entonces para el primer caso, A menos B es el conjunto que se sombrea. Fíjense que son los elementos que están en el conjunto A, pero justo esos elementos que están en B, que están justo en la intersección, los excluimos del conjunto diferencia. Para el segundo caso, al hacer A menos B, como A y B no comparten elementos, entonces esto no le hace nada a A y queda el mismísimo conjunto A. Y para el tercer caso, en el que B está incluido en A, obviamente al quitarle a A los elementos de B, queda el conjunto A menos B definido por esa región que se sombrea. Vamos a tomar los mismos tres conjuntos que venimos analizando como ejemplos y vamos a hacer las restas M menos P en primer lugar. Pensemos que estamos hablando de todos los elementos que están en M, que son 1, 2 y 3, pero que no tienen que estar en P. Como en P están los números 2 y 3, vamos a sacarlos a ellos y entonces la resta M menos P va a ser el conjunto formado por el número 1. Si hacemos M menos Q, tomamos el conjunto M, que está formado por los elementos 1, 2 y 3, pero de ellos vamos a sacar aquellos que estén en Q. Como M justo no tiene los elementos de Q, nos va a quedar entonces 1, 2 y 3, es decir, el mismísimo conjunto M. Y ahora vamos a hacer la resta P menos Q. El conjunto P está formado por los números 2, 3, 4, 5 y 6. Y el conjunto Q por los números 5 y 6. Así que a P le vamos a sacar esos dos elementos 5 y 6 y vamos a obtener 2, 3 y 4. Te dejo como pregunta para que pienses esta cuestión, ¿cuál es el resultado de la resta Q menos P? Bueno, por último vamos a dar la última operación que se puede dar entre conjuntos, pero a diferencia de las anteriores, esto si bien nos da un conjunto, en este caso, este conjunto resultado no está formado por elementos que están en los conjuntos originales, sino que sus elementos ahora son pares ordenados que se constituyen usando esos elementos de los conjuntos originales. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B. Vamos a llamar producto cartesiano entre A y B y lo vamos a escribir como se indica en la pantalla al conjunto que está formado por todos los pares ordenados de la forma XY que cumplen que X es un elemento de A y que Y es un elemento de B. Vamos a ver el siguiente ejemplo para ver de qué estamos hablando. Supongamos que tenemos el conjunto M formado por los elementos 1, 2 y 3. También tenemos el conjunto P formado por los elementos 2 y 4. En primer lugar, vamos a hacer la representación mediante el diagrama de Venn como se muestra en la pantalla. Lo que vamos a hacer es formar todas las combinaciones posibles, asignando a cada elemento del primer conjunto los elementos del segundo conjunto. Entonces vamos a relacionar al 1 con el 2, al 1 con el 4, al 2 con el 2, al 2 con el 4, al 3 con el 2 y al 3 con el 4. Entonces ahora podemos escribir nuestro producto cartesiano M por P, enumerando cada uno de los pares que conforman este producto cartesiano. 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4. Esto también se puede representar gráficamente como lo estamos viendo en la pantalla. En el eje horizontal se escriben los elementos del primer conjunto, en el vertical los del segundo. Y bueno, cada punto lo que está mostrando es cada uno de estos pares ordenados. Por ejemplo, el 1, 2, el 2, 2, etc. Antes de terminar este video tengo dos cosas para decirte. En primer lugar, acá arriba te dejo otro video en donde hay ejercicios resueltos sobre operaciones de conjuntos por si te sirve. Y en segundo lugar, te sugiero que si te gusta este canal y este contenido, te suscribas,
les dé me gustas, compartas y todo eso que sabes que me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chao.